Buenas tardes a todos. Mi nombre es José Cubero, gestor de negocios en el grupo CMA y Safras y Mercados. Damos la bienvenida a todos los participantes a este webinar, así como agradecerles su participación en el mismo. También queremos agradecer a todos nuestros colaboradores por su ayuda. Olá, José. Seu áudio não está aqui. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Mi nombre es José Cubero, gestor de negocios en el grupo CMA y Safras y Mercados. Damos la bienvenida a todos los participantes a este webinar, así como agradecerles su participación en el mismo. También queremos agradecer a todos nuestros colaboradores por su ayuda en su difusión y comunicación entre sus asociados, colaboradores y clientes. El evento de hoy tratará sobre soja, maíz y trigo, la oferta mundial para el abastecimiento de commodities en Europa 21-22. En ella se comprenderán las perspectivas de mercado y cómo las nuevas proyecciones de oferta y demanda de estos commodities inciden sobre los precios en Europa y en el mundo. Para ello vamos a tener el gusto de escuchar la intervención de los analistas Joaquín Aspirot y Bruno Todone. El programa constará de un primer bloque que abrirá el analista Joaquín Aspirot, donde revisará la economía global. Luego veremos el trigo, sus escenarios, tendencias y proyecciones. Dejaremos un espacio para preguntas al analista sobre los temas tratados. Seguidamente les mostraremos un vídeo de la plataforma Safras, nuestro Big Data agropecuario, con la mayor cobertura del agronegocio. De nuevo, ¿se me escucha ahora? Sí, disculpad. De nuevo retomará el turno Joaquín Azpirot. No se te escucha, José. Disculpad, ¿se me escucha ahora? ¿Sí? Ahora sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Bien. De nuevo retomará el turno Joaquín Azpirot, cual nos hablará sobre el maíz. Continuaremos con un segundo bloque con el analista Bruno Todone, el cual nos hablará sobre la soja, sobre el clima a nivel global. Finalizaremos este webinar con otro espacio para preguntas a los analistas. Les rogamos que durante todo momento mantengan, por favor, el micrófono cerrado y la cámara apagada para mejor seguimiento del evento y escucha de todos los participantes. Bien, sin más, comenzamos con el primer bloque que abrirá el analista Joaquín Azpirot. Joaquín, cuando desees. Muchísimas gracias, José, por la presentación. Muchísimas gracias a todos los participantes del evento por unirse. Bueno, vamos a hacer nos dejó una agenda bastante cargada, así como decía un profesor, sin prisa pero sin pausa. Vamos a empezar a recorrer estos temas. Empezamos hablando un poquito de lo que es la economía a nivel global y traigo acá en pantalla lo que puede ser un parámetro bueno, es el dólar index, este índice que mide la relación entre el dólar norteamericano y las monedas de distintos países. ¿Qué observábamos hasta antes de la pandemia? Bueno, observamos que la economía norteamericana venía creciendo a un ritmo sostenido, una tendencia claramente alcista de valuación del dólar norteamericano frente al resto de las monedas, hasta la llegada que todos bien conocemos de la pandemia, y este 23 de marzo del año 2020 fue cuando la Reserva Federal de los Estados Unidos, junto con su gobierno, decidieron, al igual que muchos otros países, junto a sus bancos centrales, empezar un proceso de enorme emisión monetaria para hacer frente a la crisis. Enorme emisión monetaria que fue destinada tanto a la oferta como para la demanda, ya que se entendió que había que atacar a la crisis por estos dos factores.
demanda que había sido completamente paralizada y oferta también con fábricas cerradas por esta paralización de la economía. Esta enorme emisión monetaria, hay unos estudios que marcan que se llevó entre un 15, un 20%, no importa el número exacto, a nivel global de aumento de la base monetaria. Esto implicó una enorme liquidez en el mercado global y, encabezada por los Estados Unidos, produjo una fuerte devaluación del dólar norteamericano, es la que vemos en la segunda etapa, esa que marco, del 23 de marzo al 1 de enero de este año, por esta fuerte emisión monetaria y esta devaluación del dólar. En Estados Unidos, a principios del año, comenzó a darse un cambio en esta tendencia por las nuevas proyecciones de la economía que empezaba a crecer, empezaba a traccionar. Sabemos que la economía muchas veces son expectativas que también trajo este nuevo escenario con una campaña de vacunación empezando ya a nivel global a hacerse más fuerte. Y, a ver, voy a ver si puedo silenciar a todos los participantes, si no pido a aquellos que se puedan silenciar. Y como comentaba, esta nueva vuelta de la economía a traccionar fue la que a partir del 1 de enero de este año muestra este repunte en el dólar norteamericano, pero nosotros veníamos sosteniendo, y muchos analistas sostenían en este tiempo, que era complicado observar un panorama sostenido de crecimiento a nivel de la economía con esos niveles de emisión monetaria, que la emisión monetaria tarde o temprano iba a tener un impacto en la inflación, y eso fue lo que sucedió, con una inflación fijada como meta del 2%, una inflación laxa para Estados Unidos, pero que algunos números mostraban en torno al 2.4%. A nivel global, tasas de intereses muy bajas, acceso al crédito a muy bajas tasas de interés, cercanas al 0%, y una fuerte recuperación de la economía post-pandemia fue lo que estamos observando. Esta recuperación se venía mostrando hasta principios, lo que fue el primer trimestre de este año, y luego, como decía, como bien decía, esta enorme emisión, trajo un poco este freno en la recuperación. Si vamos ya enfocándonos más en los granos, el gran partícipe que va a ir quedando a lo largo de esta charla es China. Vemos un poquito números de China. En esta devaluación del dólar que mostrábamos, China fue justamente lo contrario, ganó peso muy importante frente a la moneda norteamericana, también fortaleciendo su poder de compra y haciendo énfasis en esto, el gran poderío de compra que va a tener, que junto a su recuperación económica china, va a marcar capaz el punto más importante en todo este análisis. Si vamos a un poquito a los números, fue la única gran economía con crecimiento en 2020, que llegó a un 2.3%, aún así fue el crecimiento más bajo desde 1976 para esa economía. Sigamos a lo que es los granos, recordamos China venía de la peste porcina africana, que había llevado a una reducción en su producción de carne de cerdo, a un mínimo de 38 millones de toneladas de carne en 2020, y luego de esta merma en la producción, producto de esta enfermedad que había diezmado a su matriz porcina, se ha ido recuperando, y el USDA estima que el número de cabezas de cerdo pasaría de 27 en 2020 a 34.25 en 2021. Todo esto sumado a un crecimiento de su economía que marca también un cambio en los hábitos de consumo hacia un mayor consumo de carne, una mayor utilización tanto de soja como de los derivados para alimento de los animales, es lo que está marcando un poquito la agenda en el comercio de granos en el día de hoy. Si nos metemos ya de lleno con el trigo, vemos un trigo en pantalla, vemos la evolución de las producciones año tras año y del consumo. Vemos una evolución ascendente, con una demanda muy importante, y desde el lado de las producciones, algunas variaciones producto del clima en los últimos tiempos, cada vez más acentuado. Brasil sigue dependiendo mucho del trigo argentino, y cada vez más productores globales colaboran en la producción de trigo. Tenemos una tendencia que se puede ver alcista, llegando en la campaña 2020-2021 a unos 770 millones de toneladas aproximadamente a nivel global. Si vamos un poquito al cuadro de producción,
de trigo a nivel global. Vemos a la Unión Europea, que ha tenido una gran caída, encabezada por la merma en la producción de trigo de Francia, compensado un poco por la gran producción australiana, que crece cerca de un 97%, cerca del 100%, que venía luego de años de fuertes sequías, ha tenido una muy buena producción, y se espera también para Rusia una excelente producción, manteniendo lo de campañas anteriores, y la gran, como decía, la gran perdedora en este año en la campaña es la Unión Europea, con la fuerte caída de Francia en su producción. Si pasamos un poquito al cuadro de las exportaciones, vemos a Rusia consolidando el primer lugar con una estimación de luz en 39.5 millones de toneladas para la actual campaña. Una consultora más local estima un poquito por debajo de esta cifra, en 38.9. Y vemos acá en el gráfico, es bien notorio cómo, Rusia se consolida en primer lugar y la Unión Europea ha caído, y se nota bien la recuperación de Australia. Dentro de los mayores importadores de trigo, acá empezamos también a ver ya un poquito lo que comentaba antes de China. China que comienza a pisar fuerte en trigo, eso es noticia de las últimas semanas. Políticas de China que han llevado, por unos altos costos en el precio del maíz, a decidir cambiar hacia una importación mayor de trigo para poder alimentar a su ganado. Aparece el trigo competitivo ante los altos precios del maíz. Luego Egipto consolida su primer lugar histórico de importador de trigo, seguido también por Indonesia. Pero empieza a aparecer China con esta curva ascendente y en las proyecciones a mantener esta tendencia. Si vemos un poquito ahora sí, en China, qué fue lo que ha cambiado, vemos una producción en torno a los 134.3 millones de toneladas y un consumo interno actual proyectado por el SLUSA en 150 millones de toneladas. Esto hace no mucho tiempo estaba en 135. Con este cambio vemos un déficit desde el consumo, de producción y consumo, de 15 millones de toneladas, que si bien, como observamos acá, tienen stocks muy importantes. China en los últimos años ha logrado consolidar stocks muy grandes, pasando del 34% de los stocks globales de trigos en manos de China al 42% proyectado para esta campaña. Si bien tiene este stock muy importante, dato no menor, aquí también lo vemos en los stocks, este déficit proyectado y junto al análisis de escenario de una economía creciente es lo que lleva a China a este déficit y a ver su rol muy importante en el mercado de trigo. Si hablamos de Rusia, ante los aumentos de los precios internos, ha decidido una serie de medidas de restricciones internas a las exportaciones, ha establecido una cuota de exportación de 17.5 millones de toneladas, impuestos que han crecido de 25 euros por toneladas a 50 euros por toneladas actualmente, y un impuesto flotante del 70% a la diferencia entre el precio de exportación y 200 euros por tonelada. Este precio de exportación se calcula mediante un índice de las operaciones reportadas. ¿Qué estamos diciendo? Estamos haciendo una proyección de menores exportaciones rusas, si es que esto se mantiene. Este impuesto flotante a partir del 2 de junio sería permanente. Hay algunas voces del gobierno que dicen que esto no será así, pero por el momento y las proyecciones son que esto quede instalado. Y no es más que una disminución en la rentabilidad del negocio, dejando algunos partícipes afuera, aquellas zonas menos rentables, y muy probablemente para las nuevas campañas, no para la actual, porque lo sembrado está. Para las nuevas campañas sí puede haber una disminución en el área destinada al cultivo. Seguimos el trigo en Estados Unidos. Un dato muy importante surgió en el informe del 31 de marzo pasado, con las proyecciones de siembra para la nueva campaña, que en el trigo propiamente dicho fue alcista. El mercado venía proyectando una superficie de 18.3 millones de hectáreas y terminó en 18.8 millones de hectáreas, dando una superficie mayor a la esperada. Y bueno, también Estados Unidos haciéndose eco de esa oferta,
de esas exportaciones con destino a China crecientes y jugando un rol muy importante. En Estados Unidos vemos un avance de siembra del trigo primavera con algunas dificultades, dificultades climáticas, falta de agua. Hasta que no me coticen. Y estas dificultades están llevando a cambiar algunos pronósticos en los potenciales rindes, ya que, bueno, se está retrasando un poquito la siembra, que todavía recién comienza, pero bueno, vemos algunas dificultades. En la condición de trigo de invierno en Estados Unidos, durante el invierno, esto va a ser una condición muy parecida a la situación en Rusia, durante el invierno propiamente dicho, que es una etapa donde el trigo tiende a empeorar su condición, había mejorado llegando a un alza, una caída en los precios, ya que se observó una mejoría en una etapa inusual, calendario, y ahora que las condiciones climáticas debieran mejorar, han empeorado, han bajado las temperaturas, y también la faltante de agua está empeorando la condición del cultivo invierno, que estamos en una etapa de terminación de rindes muy importante, y se están siendo corregidos a la baja. Por eso también los últimos incrementos observados. Vemos entonces este salto que ha pegado, este cambio de panorama con entrada muy fuerte al mercado de China, sustituyendo maíz por trigo, en un índice actual en torno a los $270 estamos, cuando no mucho tiempo atrás estamos en un piso de los 221. Fue un incremento muy rápido por, bueno, este cambio tanto por China entrando al mercado como las condiciones climáticas que vienen afectando y cambiando las perspectivas de rindes del trigo invierno en Estados Unidos para la etapa climática que no se esperaban estas bajas temperaturas que vienen afectando al trigo. Si lo vemos en términos históricos, vemos acá las distintas posiciones mayo negociadas en el mercado de Chicago, observamos esta tendencia alcista y cómo estamos dentro de los máximos históricos cercanos a la campaña del 2011, pero se ve claramente esta tendencia, como empezando de los $200 por tonelada, ya estamos en los 270, como decía recientemente. Y si vemos el mercado de Euronext, esto también se ve en los máximos históricos, la línea más gruesa como anteriormente, sí, separándose, ya tomando una distancia importante de las campañas anteriores. Esto es para ver la importancia de lo que tiene la entrada y, bueno, este cuadro de oferta y demanda muy ajustado que está presionando sobre el trigo. Hacemos el primer espacio. Sí, gracias Joaquín por tu intervención. Vamos a dar unos minutos para preguntas. Pueden escribir sus preguntas a los analistas a través del chat. Rogamos, por favor, en todo momento que mantengan el micrófono cerrado. Sí, pueden hacer sus preguntas a través del chat. Tenemos, contamos, Joaquín, nos dicen cómo analizáis el rol de los distintos gobiernos de cara a futuro. ¿Se espera algún tipo de intervención en los mercados por parte de alguno de los partícipes más importantes? Bueno, buena pregunta, José. Estamos en el mercado del trigo todavía. Voy a spoilear un poco lo que viene. Sí, siempre hay que estar analizando las potenciales intervenciones de los mercados. En soja y en maíz vamos a ver después en Estados Unidos un avance muy importante en lo que es la comercialización y ahí algunos podrían llegar a decir nos estamos quedando sin nada. Hay una probabilidad de intervención. Bueno, el escenario más probable es que no, que Estados Unidos no intervenga. Si vemos en Rusia, en intervenciones, bueno, la intervención ya ha sucedido, estamos con el actual impuesto 50 euros la tonelada. ¿Qué podría ser la potencial intervención? Ya se sabe que va a seguir el impuesto este que comentaba recién, del 70%
a esa diferencia entre el índice y los 200 euros la tonelada, ¿cuál podría ser la intervención? Sacar el impuesto, contrariamente, ¿no? La modificación que puede venir de un gobierno. Si se sacan este impuesto, sí sería una presión bajista. No consideramos que sea el escenario más probable en el día de hoy. Algunos fuentes oficiales de Rusia han salido a declarar, sí, que se espera que esto sea momentáneo, que hasta que se estabilicen los precios internos y luego sacar estos impuestos, pero son las mismas personas que han estado en contra de la implementación de estos impuestos. Estamos hablando del año pasado, y si no tuvieron peso político anteriormente, como para hacer que no sean puestos cuando se plantean en contra, dudamos que tengan peso político ahora para sacarlos. En el mercado del trigo, intervenciones sí son más, donde vemos más, con mayor probabilidad de éxito, digamos, de éxito no, perdón, de suceso, de que realmente termine pasando, es en el mercado acá, yo les hablo desde Argentina, y atravesamos, sí, una etapa calendario previa a las elecciones, donde empieza a aumentar el temor de intervenciones, por el mismo motivo que en Rusia, por aumento de los precios internos, también por la avidez del gobierno de hacerse de moneda extranjera, de dólares, y si una potencial intervención traería consecuencias, se vería reducida un poco la oferta a nivel global, pero serían consecuencias más locales que en el trigo propiamente hablando, no tantas consecuencias a nivel internacional, sí reducir un poco la oferta. En el trigo, te planteo, si luego queda esta duda, a lo que puede pasar con el complejo de soja que vamos a ver después. Gracias, Joaquín. Pueden realizar sus preguntas a través del chat. Al final del evento dejaremos también un espacio para poder contestar a todas sus preguntas. Seguidamente, a continuación, vamos a mostrarles un vídeo de nuestra plataforma Safras. Por favor, dentro vídeo. Rurales, industrias, cooperativas, corredoras, tradings, bancos y millones de profesionales del agronegocio dependen de contenidos estratégicos para tener negocios rentables. Acceder a las informaciones exclusivas elaboradas por equipos especializados en el segmento agropecuario es una diferencia para aumentar la performance de sus inversiones y negocios. Safras y Mercado desarrolló el primer Big Data agropecuario en tiempo real de Brasil. La plataforma Safras es la solución innovadora que ayudará a su negocio a crecer. Un costo óptimo para un servicio estratégico muy fácil de usar. Monitoreo de precios físicos, paridades, fletes y primas en todo Brasil. Precios a futuro de las bolsas internacionales de cada commodity. Cambio, indicadores económicos, tendencias, escenarios y un conjunto incomparable de estadísticas agropecuarias exclusivas de Safras y Mercado. Son cotizaciones, noticias, gráficos, videos, podcasts y mapas y tablas que van a facilitar su acompañamiento y comprensión de los mercados. Es una herramienta ideal para estrategias completas de comercialización y protección vía hedge con futuras operaciones, contratos OTC y NDF para monedas. Cuente con acceso directo a los principales especialistas en cada commodity y para los desafíos que usted precisa superar día a día. Conozca el innovador Big Data de la plataforma Safras y compruebe cómo hacer mejores negocios a través de informaciones exclusivas, rápidas y confiables. Acceda a www.safras.com.br y compruébelo. Muchas gracias por el vídeo. Indicar que la plataforma Safras proporciona contenido original como fuente primaria, realizado por consultores, economistas y periodistas de Safras y Mercados, con total independencia de opinión. A través de nuestra plataforma Safras pueden acceder a las informaciones y análisis exclusivos elaborados por los equipos especialistas agropecuarios, siendo un diferencial para aumentar la rentabilidad de sus inversiones y negocios. También queremos señalarles que al finalizar el webinar, todos los participantes tendrán la oportunidad de acceder durante 15 días
a los servicios de nuestra plataforma Safras y acompañar las informaciones y análisis de soja, maíz y trigo actualizadas en tiempo real. Bien, continuamos con Joaquín Azpiroz con el bloque dedicado al maíz. Joaquín, cuando desees. Perfecto. ¿Me escuchan bien? Así que Sí, te escuchamos bien. seguimos entonces con maíz. Muchas gracias, José, por el video. Muchas gracias por la presentación. Un poquito el mismo cuadro que veíamos para trigo, se mantiene esta tendencia para maíz, una producción a nivel global creciente. Estamos atravesando tiempos muy importantes en lo que es definición también de precio a nivel maíz, producto de la etapa en la que nos encontramos, de siembra en Estados Unidos. Decíamos, estas faltas de lluvias, esta sequía que hay, empieza justo en estas etapas del año a producir cierta volatilidad en los precios. A veces es la etapa en la que se define si se atrasa un poquito el maíz y se pasan un poco más para soja, la que se definen, estoy diciendo, las superficies destinadas al cultivo. Se sigue esta recomposición en la demanda a nivel global, esta economía que comienza a traccionar también en la economía interna de los Estados Unidos, una demanda de maíz muy fuerte. China recuperando también, como decíamos en el principio, su matriz porcina, muy ávida tanto de maíz como de soja y sus derivados, y mayor utilización de maíz para etanol tanto en Brasil como en China. Todo esto lleva a una mayor exigencia de rindes a nivel global para poder satisfacer esta demanda. Si vemos en la producción mundial de maíz, vemos que se estaban dando dos factores a nivel global, si vamos a los números mayores. Está aumentando el consumo a nivel global, por esto que decíamos, estas economías que van creciendo, muy fuerte también ahora en Estados Unidos la producción de etanol, así que el maíz destinado a etanol está cada día crece esta demanda, y con un consumo que crece y una producción que capaz no crece a ese ritmo, los stocks finales a nivel global están bajando, y esto también está presionando sobre los precios al alza. Vemos esta relación stocks-consumo que viene a la baja, y esto claramente presiona sobre los precios. Sigamos un poquito a los principales exportadores de maíz a nivel global. Vemos ese salto muy importante de Estados Unidos, que no es más que un reflejo de la enorme avidez china por el grano amarillo y las exportaciones cada vez mayores. Si vamos a la comercialización, restando 4 meses para el fin de la campaña en Estados Unidos, ya se ha comercializado el 98%. Esto es un porcentaje muy avanzado que claramente presiona muy fuertemente a los precios en Chicago, que son de referencia a nivel global. Si vamos a China, también, así como lo era en trigo, lo es y más aún en maíz, aumentando muy fuertemente las importaciones. Aquí vemos cómo venía creciendo a un ritmo 3, 4, 7 millones de toneladas campaña a campaña, para pasar este año a 24 millones de toneladas estimadas por el USDA. Otros organismos estiman cerca de un 28, y si vemos proyecciones más a futuro, ya más de tendencia, capaz no tanto para el número exacto, pero sino hacia dónde vamos, vemos uno de los principales bancos, Goldman Sachs, que dice que en el año 2021 importará 33 y en el año 23 55 millones de toneladas. Esto marca capaz una tendencia, digo, no ponernos finos en el número, si es 55, 50, 57, pero sí hacia dónde vamos y lo que el mercado está esperando. Vemos entonces, pero ¿por qué esta importación? Bueno, para poder hacer frente al consumo interno cada vez mayor para destinar a su matriz porcina. Este es un cuadro muy ejemplificador. Vemos una producción que en un momento, hasta la campaña de 6-17, alcanzaba como para hacer frente al consumo interno, y a partir de esta intersección es cuando el gigante asiático necesita de empezar a importar para poder abastecer esa demanda interna.
empieza a importar y a medida también que sus stocks van cayendo. Y es aquí también, bueno, donde se da esa mayor demanda sobre el grano norteamericano y sobre la matriz en general global, y este alza que se da en los precios a nivel global. Si vemos un poquito el cuadro de Estados Unidos, vemos datos muy interesantes en lo que son el consumo interno con una industria muy fuerte, también ahora de la mano de Joe Biden se le presta mucha atención tanto a la industria de etanol como, bueno, vamos a ver en soja a la industria aceitera, todo lo que es industrias verdes, y acá entra también muy importante que no es más que una proyección de una mayor demanda de maíz para la industria interna, sustentando también estos precios que vemos actualmente. Si vemos un poquito un mix entre maíz y soja, vemos el área sembrada en el cultivo, que cada vez, bueno, la soja le viene en las últimas campañas sacando un poquito de terreno al maíz, se viene achicando esa diferencia. Esto vamos a ver ahora un poquito lo que dijo Luzda en su informe del 31 de marzo sobre la proyección de siembra. Lo que les comentaba, una industria a nivel interna en Estados Unidos de cada vez mayor destino del maíz para etanol. En rojo vemos la producción de maíz, un poco más volátil, más asociada también al clima, pero siempre lo que decimos, la tendencia de la demanda para industrias es un poco más estable. La industria no crece y decrece tan rápido de un año para el otro, sí lo puede hacer la producción, y este crecimiento viene siendo sostenido y se espera que así sea. Crecimiento también apalancado en el precio del barril de petróleo, que viene recuperándose luego de los mínimos de pandemia, ya que, como bien sabemos, había paralizado todo lo que es comercio, la demanda de combustible, y recuperándose, y estimamos que esta tendencia va a continuar. Si vemos un poquito el cuadro de oferta y demanda de Estados Unidos, acá expuesto en gráficos, vemos, bueno, una producción muy cerca de su consumo, por lo que no le da tanto espacio a las exportaciones, y exportaciones que sí son demandadas por China. Entonces, bueno, se ajusta por stocks. Y si vemos aquí, sí, el informe del 31 de marzo de Luzda en su proyección de siembra, de intención de siembra, fue netamente alcista para el maíz. El mercado esperaba un promedio de 37.7 millones de hectáreas y el organismo terminó informando una proyección de 36.9. Vamos a ver cuánto termina siendo finalmente, pero esta corrección claramente a la baja, con estimaciones de producción menores también, produjo en su momento claramente una corrección al alza en los precios. Habían marcado los menores stocks desde el 2014, esta tendencia de reducción de stocks que se va acentuando y que no hace más que sostener este incremento que estamos observando en los precios. Incremento ya dicho por la fuerte demanda china, también por los bajos stocks en Estados Unidos. Como decíamos, faltan 4 meses y el 98% ya se encuentra comercializado. Y también, muy importante, lo que vamos a ver ahora del maíz que viene presionando los precios, la situación en Sudamérica. Pero antes de pasar a eso, vemos los precios en Chicago, también cerca de los máximos históricos, también solo pasados en este momento de la posición mayo por la posición del 2011 de mayo, pero sí un claro incremento, arrancando la posición dentro de los precios más bajos y terminando en los más altos. Lo mismo para Euronext, vemos tanto como vimos en trigo, ahora en maíz, posiciones muy altas, ya separándose de las medias históricas, y bueno, estos precios que no hacen más que de subir en estos momentos. Si vamos un poquito a Brasil, en lo que es la cosecha de verano, ya se encuentra prácticamente en su recta final, cerca del 82%, muy cerca a la media. Estamos en parámetros normales, que es media del 85%. Lo que sí, la alerta viene por el lado
de la safrinha 2021, en la cual ya finalizó su siembra, pero con un dato muy importante, que un fuerte retraso en la siembra de maíz, producto de la lenta cosecha de la soja, producto de las lluvias constantes que enlentecieron las labores de cosecha de soja, por ende se enlentecieron las labores de siembra de maíz, habiéndose sembrado un 43,5% del cultivo fuera de la ventana óptima de siembra. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Menores rindes potenciales. El cultivo sembrado fuera de esta ventana, bueno, reduce sus posibilidades de un rinde exitoso. En Argentina vemos también una estimación muy alta, entendemos por parte de Luzda, que está en 49,2 millones de toneladas, y actualmente la Bolsa de Cereales, un organismo local, estima en 46, así que también una potencial reducción a la baja en próximos informes puede seguir afectando al alza este escenario de precios. Si vemos la cosecha en Argentina, viene avanzando en un 17%, un poco bastante por detrás de la media, como observamos en el gráfico. Y bueno, con esa estimación que hablamos de producción. Como viene el estado del cultivo, bastante similar a campañas previas, había sido muy afectado el maíz de primera, algunas mejorías para el maíz de segunda, para el maíz tardío. Acá vemos la comparación versus a la campaña previa, en un 47% en la condición normal versus un 53% en la campaña anterior. Y valores muy iguales para la condición buena excelente y muy similares para la condición mala. Ahora sí lo voy a dejar con mi compañero Bruno Todone, analista en soja, así que le doy la bienvenida y le hago la posta. Bueno, muchas gracias, Joaquín. Buenas tardes a todos los participantes de este webinar. Agradecer a cada uno de ustedes por estar presentes en este nuevo evento. Y bueno, espero que les sirva toda esta información. Bueno, al igual que el trigo y el maíz, vemos el gráfico de producción versus consumo mundial de soja, donde también vemos una senda creciente, tanto en la producción como en el consumo, y donde vemos que en este último tiempo, a partir de la campaña 17-18, el consumo fue superior a la producción. Y bueno, esto lo vamos a ver mejor en los stocks a nivel mundial, ¿no? Que cada vez están más acortados. Bueno, la demanda global, como estuvimos viendo, se está recuperando en manos de la producción porcina por parte de China, así que la soja, todo el complejo soja va a estar aumentando tanto en su producción como en su consumo. En lo que respecta a la producción mundial de soja, vemos acá un claro cuadro donde Brasil le quitó el primer lugar a Estados Unidos en producción, ya en la campaña anterior, y donde vemos que en esta campaña se va a llegar a las 136 millones de toneladas. Acá podemos ver gráficamente cómo Brasil, a partir de la campaña 18-19, tomó el mando de la producción mundial de soja. Estados Unidos cayó, se está recuperando nuevamente, y bueno, Argentina siendo un productor también muy importante en lo que es el complejo. Por parte de Estados Unidos, como comentamos en el primer slide, hay que hacer foco en lo que es el stock final de Estados Unidos, que se vio muy disminuido para esta campaña. Ya venía disminuyendo en la campaña 19-20, pero bueno, en esta campaña 2021 se espera que el stock sea el menor histórico en lo que respecta al país del norte, ¿no? Después, en el informe de Luzda, pudimos ver cómo los factores y la información que brindó el Departamento de Agricultura de Estados Unidos,
Fueron todos efectos alcistas, ya que se vieron menores stocks y menores áreas a sembrar por parte de Estados Unidos. Por parte de China, el principal actor de la demanda, vemos cómo viene aumentando su importación campaña a campaña. En la campaña 18-19 tuvo un tropiezo, disminuyó su importación, pero en la 19-20 ya se recuperó notablemente y en la 20-21 siguió aumentando esa importación. En el gráfico lo que vemos es que claramente en China es un país importador y su consumo interno claramente no está en sintonía con su producción, ¿no? Es por esto que tiene que importar un volumen muy grande de todo el complejo soja, no solo el grano, ¿no? En lo que respecta a los precios, podemos ver cómo la senda alcista prevalece en lo que es el grano de soja, que tuvo una pequeña caída en enero del 2020, donde se había producido una nueva cepa de la peste porcina africana, y bueno, esto por supuesto afectó a la producción porcina de China, y también lluvias en Sudamérica que bueno, aumentaban la proyección productiva tanto de Brasil como de Argentina, son los principales actores en Sudamérica. Luego continuó una senda alcista, esto principalmente por parte de la demanda, por parte de China, que se fue recuperando y fue recuperando su plantel porcino. Y bueno, hoy en día, después de los informes de Luzda y después de que el mercado observó detenidamente que los stocks a nivel mundial están muy, muy bajos y muy cortos, el margen para la soja se achicó considerablemente, por lo que el precio en Chicago aumentó muy fuerte. Acá vemos un histórico del precio del haba de soja en los últimos 10 años, donde vemos que bueno, en este año, desde sus comienzos, su senda fue alcista hasta llegar a niveles récord, casi equiparando el techo que había tenido la haba de soja en el 2013, ¿no? Recordemos que fue la sequía muy importante en Estados Unidos. En lo que respecta a Brasil, hoy en día el principal actor por parte de la oferta, está llegando a niveles récord, mejor dicho, en 136 millones de toneladas, en una campaña, como recién dije, récord, y ganándole el primer puesto en producción a Estados Unidos. Acá lo vemos un poco gráficamente, donde vemos que desde el 2016 al año corriente hubo un incremento de su producción. En lo que respecta a procesamiento se mantuvo, y bueno, las exportaciones fueron de la mano de la producción y se vieron aumentadas. La relación con el dólar, se devaluó un poco la moneda del real. Esto para el mercado es interesante, ya que el mundo va a tener mayor posibilidad de compra frente a Brasil, ¿verdad? Se debilitó el real en relación al dólar, y bueno, la capacidad de compra de los demás países va a ser mucho mayor. La evolución de la cosecha de la campaña 2021 en Brasil comenzó un poco lenta por gran cantidad de precipitaciones en las zonas productivas, que bueno, dificultaba la entrada de la maquinaria agrícola en cada área. Pero bueno, hoy en día ese ritmo se recuperó, y bueno, al 23 de abril se lleva cosechado más del 90% del área productiva brasileña. En cuanto a los embarques, vemos un aumento considerable en comparación al año pasado, en lo que respecta al mes de febrero, marzo y abril. Por supuesto, mayo hay embarques
programados, pero aún no llega al tope, ¿no? Pero bueno, vemos un importante incremento tanto en febrero, marzo, abril de la haba de soja, no así de la harina de soja, que se mantiene en niveles inferiores al año pasado. Bueno, en relación a Argentina, vemos que el USDA había proyectado 47 millones de toneladas aproximadamente. La bolsa de cereales local estima en 43 millones de toneladas esta proyección, ya que no llegaron las precipitaciones necesarias para que se produzca el llenado de granos en el cultivo de la soja, ¿verdad? Esto dañó al grano, por lo tanto la proyección disminuyó a razón de su estrés hídrico, ¿verdad? Pero bueno, 43 millones de toneladas tampoco es un mal número de campaña para Argentina. En relación a su estado y condición de cultivo, vemos cómo la diferencia más que nada está en el estado bueno-excelente. En la campaña corriente, el estado bueno-excelente está muy por debajo a lo que era la campaña del año pasado. Y bueno, y también vemos un incremento en el estado muy malo en comparación a la campaña anterior, ¿verdad? En cuanto a la harina de soja, vemos también, al igual que la haba de soja, un histórico de los últimos 10 años. Vemos que había tomado una senda alcista hasta febrero aproximadamente, y bueno, cuando el mercado empezó a observar que desde el gigante asiático, que desde China, iban a reemplazar un poco tanto el maíz como la harina de soja por trigo, la harina de soja empezó a mostrar valores bajistas, ¿no? Para la posición mayo. Acá vemos un gráfico con la producción argentina de harina de soja. Como sabemos, tanto para el aceite como para la harina de soja, Argentina es el principal exportador. Vemos que este año está en valores récord, tanto para los primeros meses, y la tendencia también es alcista, ya que bueno, se estima que el gobierno argentino puede llegar a poner alguna traba para exportación o algún arancel nuevo, tanto para la harina como para el aceite de soja, para el maíz y para el trigo también. Nos ponemos de lleno con el clima global. Bueno, hoy en día estamos transcurriendo un evento La Niña / neutralidad, donde vemos que la Niña va cediendo y comienza a presentarse una neutralidad. En el rectángulo número 1 vemos las temperaturas del Pacífico Central en la región Niño 3.4, que tienen una anomalía inferior de menos 0,3 grados centígrados. Y en el rectángulo número 2 observamos las aguas del Atlántico Sur, donde observamos temperaturas mayores a las normales, ¿no? Esto tiene incidencia principalmente en Argentina, donde seguramente tengamos un otoño bastante lluvioso. Esto, bueno, va a ayudar a mantener una humedad óptima para los cultivos de invierno, ¿no? Acá en Argentina. La tendencia para el próximo semestre, para mayo, junio, julio y para agosto, septiembre, octubre, muy similar. En el primer trimestre de mayo, junio, julio, las temperaturas del Pacífico Central van a estar cerca de lo normal, pero van a aumentar en el Atlántico Sur, y para el segundo trimestre, para agosto, septiembre, octubre, cambia un poco el paradigma, van a disminuir un poco en el Pacífico Central y van a disminuir en el Atlántico Sur. Esta tendencia climática, como vemos en el gráfico de barras, empieza a hacerse presente la neutralidad, y para fin de año aproximadamente
vamos a volver a ver una línea no con tanta impronta, sino un poco más disminuida, ¿no? Bueno, acá vemos la anomalía de las precipitaciones tanto en Estados Unidos como en Europa. En Estados Unidos ha mejorado un poco el pronóstico para el trimestre que viene, para lo que es mayo, junio, julio, que vemos en la zona de maíz, que es el círculo azul. Vemos precipitaciones normales ligeramente mejores que las normales para lo que es la campaña 2021, y en la zona de la producción de soja, que es el círculo colorado, vemos ciertas zonas con anomalías negativas, con menos precipitaciones de lo normales, y ciertas zonas con precipitaciones normales. En cuanto en Europa, no se presentan anomalías de precipitaciones, son normales en la campaña 2021, ¿no? El clima en el Mar Negro, vemos buenas precipitaciones que se presentaron en marzo en lo que respecta a Rusia y Ucrania, por lo tanto el trigo se presenta en buen estado y va a haber una buena cosecha del mismo. Esto también va a dejar una buena humedad en el suelo para que principalmente Ucrania, siembre maíz para esta nueva temporada, ¿no? Y en el mapa de abajo vemos las precipitaciones de la próxima semana de la zona del Mar Negro. El acumulado de Sudamérica, hubo una falta de precipitaciones en lo que respecta a la zona productiva de Brasil, que es el sur de Brasil. Como dijo mi compañero Joaquín, la safrinha, el maíz de segunda, está comprometido, es por esto también que los precios se ven al alza. Y para Argentina hubo una buena cantidad de precipitaciones en lo que respecta a fines de marzo y todo abril, que como comentábamos, esto le da una buena humedad para la siembra tanto de trigo como de cebada, ¿no? Para esta campaña. El pronóstico de precipitaciones de Sudamérica para los 15 días, observamos que sigue faltando precipitaciones tanto para esta semana como para la siguiente en Brasil, para el cultivo de maíz. Y en Argentina podemos observar temperaturas con escaso milimetraje, pero presentes en lo que es la zona núcleo, para mantener esta humedad y que el suelo esté óptimo para la siembra de trigo y cebada, para los cultivos de invierno, ¿no? Y las conclusiones, vemos que la incertidumbre permanece en los mercados, ya que el COVID sigue a nivel mundial, ¿no? Impactando en las economías de todo el mundo. El foco continúa siendo la recomposición del comercio a nivel mundial. Hay que estar atentos a las cosechas en América del Sur para evaluar los rendimientos tanto de soja como de maíz, principalmente de Argentina y Brasil. Las monedas, si el dólar va a presentar una recuperación o sigue perdiendo fuerza en relación a las otras monedas. Si la demanda china se va a poder seguir sosteniendo, si va a seguir creciendo, tanto en la soja como el maíz, y ahora, como dijo mi compañero Joaquín, en el trigo. China también utilizando el trigo como sustituto de balanceado para la producción animal. En cuanto al clima, actualmente la Niña disminuyendo su presencia y ya un poco implementando la neutralidad. Y prestar atención al clima de Estados Unidos hasta el mes de agosto, que son los meses donde los cultivos tanto de la soja como del maíz necesitan precipitaciones y humedad en el suelo para poder desarrollarse óptimamente, ¿no?
Gracias, Bruno, por tu intervención. Muy interesante el poder ver las tendencias y proyecciones de mercado de estos commodities, así como sus factores o variables que influyen en la formación de sus precios. Si lo desean ahora, bueno, en este pequeño espacio, a través del chat, pueden formular sus preguntas. Tenemos una pregunta de Agustín Hernández, en este caso para Bruno. Comenta que es posible que en Argentina se ponga un arancel para las exportaciones de soja y trigo. ¿Qué posibilidades reales hay de que se implante este arancel? Bueno, muchas gracias por la pregunta, Agustín. La realidad es que las posibilidades son muy reales y es muy probable que se tomen decisiones, principalmente para el trigo y para el maíz, ya que se sacó una ley de emergencia en Argentina, donde, bueno, se aplican las retenciones. Hoy en día tenemos 33% en lo que es la soja, un 12% en lo que es trigo y un 12% en lo que es maíz. Por esta ley de emergencia, Argentina puede elevar principalmente las alícuotas, los aranceles, tanto en trigo como en maíz, de 12 a 15% sin pasar por lo que es el Parlamento argentino, ¿no? Lo puede hacer automáticamente. Vemos como muy probables estas medidas, ya que Argentina económicamente no está bien. Se le suma bueno, el tema COVID, que está impactando muy fuerte, tanto en los gastos como en la pobreza argentina. Y bueno, la única caja, por así decir, que le queda por tocar al gobierno argentino es el campo, ¿no? El sector agroindustrial, el sector agropecuario argentino. Por lo tanto, vemos muy probable que al menos en trigo y en maíz estos aranceles los aumenten, ¿no? Tenemos también aquí otra pregunta, tanto Bruno como Joaquín, podéis contestar, no va dirigido a ninguno. ¿Cómo analizáis el rol de los distintos gobiernos de cara a futuro? ¿Se espera algún tipo de intervención en los mercados? ¿Sí? ¿Me oís? ¿Hola? Sí, sí. Hola. Sí, disculpar. No es esta cuestión. La pregunta es esta otra, disculpar, sí. ¿Qué evento podría provocar un cambio significativo en este escenario alcista generalizado hacia un escenario bajista? ¿Y qué tan probable resultaría este evento? Cualquiera de los dos, podéis contestar, sí. No sé si preferís Joaco o sigo yo. Dale para adelante, Bruno. Sí, ¿quién deseáis? Bueno, el escenario que nosotros vemos que puede llegar a cambiar la tendencia alcista en la mayoría de los granos es principalmente por parte de la demanda, ¿no? En este caso, como vimos en todo el webinar, el principal actor de la demanda es China. Y bueno, un escenario de un nuevo foco muy grande de la peste porcina africana puede llegar a influir considerablemente el sentido, bueno, de la senda que vemos en todos los granos, ¿no? Esto quiere decir que si se produce un foco muy interesante, muy importante, que abarque grandes regiones de China, de la peste porcina africana, disminuían su stock, su producción cárnica, tanto de cerdo como avícola, y bueno, esto obviamente frena un poco la compra de insumos por parte de China, ¿no? Muy bien, gracias Bruno. Si no hay ninguna cuestión más, asimismo indicarles que durante el periodo de demo de la plataforma Safras podrán también formular sus dudas o cuestiones a través de esta, donde el equipo de especialistas con mucho gusto responderá a sus preguntas. Daros las gracias de nuevo a los analistas, tanto Joaquín Azpiroz como Bruno Todone, por vuestras valoraciones y darnos vuestra visión de los factores y variables de este puzzle del mercado.
Información y análisis que ayudan a nuestros clientes a mejorar en la parte de comercialización, estrategias, timing, riesgos, movimientos. O sea, les ayuda a tomar mejores decisiones y rentabilidad en sus negocios. También indicarles que, como se muestra en el slide, pueden solicitar su demostración por 15 días a través de la captura del código QR con su móvil e introducir sus datos. Igualmente, si lo prefieren, a todos los participantes les llegará un email de Safras y Mercados donde podrán solicitar también la demo de la plataforma y un link para, si lo desean, volver a ver este webinar. Revisen, por favor, no solo su bandeja de entrada del email, sino también su carpeta de spam, donde se suelen alojar algunos emails. Y ya para finalizar, queremos nuevamente agradecer a nuestros colaboradores por su apoyo y patrocinio del evento. Y muchas gracias a todos por su participación, esperando haya sido de su agrado y deseándoles volver a encontrar en otro próximo evento. Feliz tarde a todos. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Buenas tardes.